Bienvenidos a una nueva inversión aquí en nuestro espacio de análisis. Hoy ponemos el foco en una institución que es casi una leyenda, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Para guiarnos vamos a usar extractos de un artículo bastante exhaustivo de Wikipedia que nos da una visión general muy completa. Y el objetivo hoy es, pues, desgranar un poco qué hace funcionar a este gigante. Su historia, cómo se organiza por dentro, esa cultura tan suya y, claro, su impacto en el mundo. Todo bajo ese lema que todos conocemos, mens et manus, mente y mano. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué lo hace tan especial, tan influyente? Exacto. Y es que su importancia va mucho más allá de Boston, ¿eh? El MIT es un referente global, un motor constante de tecnología, de formación de líderes. Ha redefinido industrias enteras, de verdad. Entender el MIT es, en cierto modo, entender cómo funciona una parte clave de la innovación hoy en día. Pues vamos al lío, empecemos por el principio. Se funda en 1861. William Barton Rogers, en plena industrialización de Estados Unidos. ¿Cuál era la idea que tenía en mente? Pues Rogers, que venía del mundo de la geología, tenía una visión bastante rompedora para la época. No quería copiar las universidades clásicas de entonces, ni tampoco crear una simple escuela de oficios, digamos. Quería algo intermedio, ¿no? Justo. Su ideal era fusionar la educación liberal, o sea, el pensamiento crítico, la base científica, con la aplicación profesional, con la práctica. Quería enseñar el porqué de las cosas, los principios científicos, no solo el cómo se hace algo en un taller. O sea, una apuesta muy fuerte por el laboratorio, por el modelo politécnico que veía en Europa, pero adaptado. Y todo esto, corrígeme si me equivoco, en un momento histórico complicado, complicadísimo, plena guerra civil estadounidense. Y un detalle importante, el MIT nació como una Land Grant School. Esto viene de la ley Morrill. Recibió terrenos federales a cambio del compromiso de ofrecer educación práctica accesible. Un origen que comparte con otras como la UMass Amherst, por ejemplo. Pero claro, los inicios no fueron un camino de rosas, ¿verdad? Lo llamaban Boston Tech y parece que las cuentas nunca cuadraban del todo. Incluso se intentó fusionar con Harvard. Hasta 6 veces. 6 intentos, que no es poco. La idea venía sobre todo de Harvard, de hecho, pero la gente del MIT, el profesorado, los antiguos alumnos, se negaron en redondo. Se resistieron. Y yo creo que esa resistencia fue absolutamente clave. Mantener su independencia les permitió forjar una identidad propia, muy enfocada en la ingeniería, en la ciencia aplicada, muy diferente del enfoque más clásico de Harvard. Si se hubieran fusionado, pues quién sabe si el MIT sería hoy lo que es. Y esa identidad se consolidó también físicamente, ¿no? Con el traslado a Cambridge en 1916, a donde está ahora, junto al río Charles. Un campus nuevo, neoclásico, diseñado por William Bosworth, imponente. Pero, a ver, ¿de dónde salió el dinero para eso? Pues mira, la mayor parte vino de un donante anónimo. Se le conocía como Mr. Smith. Un misterio. ¿Y se supo quién era? Sí, más tarde se reveló. Era George Eastman, nada menos que el fundador de Kodak. Y la donación fue, masiva para la época, unos 20 millones de dólares, que hoy serían, calcula, más de 300 millones. Hay una anécdota muy gráfica del traslado, ¿sabes? Llevaron la carta fundacional en una barcaza ceremonial, la Bucentaur, cruzando el río, como un símbolo de empezar una nueva etapa. Una nueva etapa que trajo también cambios académicos importantes. Ya no era solo la aplicación práctica, la ingeniería pura y dura. Correcto. En los años 30, sobre todo bajo la presidencia de Carl Taylor Compton, y con Vannevar Bush ahí como figura clave, hubo un giro. Se empezó a potenciar mucho más la investigación en ciencias básicas, física, química. Buscaban un equilibrio mayor con la ingeniería aplicada. Querían ser una universidad de investigación de primerísima línea, no solo una escuela técnica, y depender menos del dinero directo de la industria. Y entonces llega un momento que a mí me parece crucial para entender el MIT que conocemos hoy. El Comité Lewis, de 1949. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues ese comité hizo un diagnóstico muy honesto. Reconocieron que, a pesar de los avances, mucha gente seguía viendo al MIT como una escuela vocacional, aunque fuera de muy alto nivel. Como una escuela de ingenieros, básicamente. Eso es. Y su recomendación fue bastante audaz para la época. Fortalecer, y mucho, las humanidades, las artes y las ciencias sociales.
lo que ellos llaman HASS, Humanities, Arts and Social Sciences. El argumento era que los ingenieros y científicos necesitaban entender el contexto social humano de su trabajo. No podían estar en una burbuja técnica. Y de ahí salieron dos cosas importantes: la Escuela de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y la famosísima Sloan School of Management, la Escuela de Negocios, en 1950. O sea, una apuesta por una formación más integral, pero sin perder ese núcleo técnico tan fuerte. Es fascinante ver esa tensión, ¿no?, entre lo técnico y lo humano que parece estar ahí desde el principio. Totalmente. Y mientras pasaba esto dentro, hubo un factor externo que lo cambió todo. La Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. La investigación militar se convirtió en un pilar central, vamos. Claro. Vannevar Bush, que ya estaba en Washington, fue clave canalizando contratos federales enormes hacia el MTI. El Radiation Laboratory, el RadLab, fue pionero mundial en desarrollar el radar de microondas, algo decisivo en la guerra. El laboratorio de Charles Stark Draper creó sistemas de guiado inercial, esenciales para la navegación, para los misiles. Y el proyecto Whirlwind desarrolló algunas de las primerísimas computadoras digitales que funcionaban de verdad. El impacto tuvo que ser tremendo en cuanto a crecimiento, recursos, pero me imagino que también generó tensiones, ¿no?, sobre todo más adelante. El impacto fue enorme, sí. El número de profesores se duplicó. Los estudiantes de posgrado se multiplicaron por 5. Pero sí, claro, esa relación tan estrecha con la investigación militar trajo problemas, sobre todo durante la Guerra de Vietnam. Hubo protestas importantes. Muy importantes, de estudiantes y también de parte del profesorado. Protestaban contra la implicación del MIT en desarrollar tecnología para la guerra, helicópteros, bombas inteligentes, sistemas de guiado. De hecho, la Union of Concerned Scientists, un grupo de científicos preocupados por el uso de la ciencia, nació precisamente allí, en el MIT, en 1969. Buscaban reorientar la ciencia hacia fines más pacíficos, más sociales. ¿Y cómo manejó la institución esa tensión tan fuerte? Fue una época muy compleja, sí. La respuesta del MIT fue, por un lado, desvincular formalmente el laboratorio Draper, que se convirtió en una entidad independiente. Y por otro, trasladar toda la investigación clasificada fuera del campus principal, al Lincoln Laboratory. Este laboratorio lo sigue gestionando el MIT, pero está físicamente separado. Entiendo. Y bueno, la fuente también menciona debates posteriores, ¿no?, sobre la participación en proyectos como la Guerra de las Galaxias de Reagan, la SDI, o investigación en armas químicas y biológicas, y más recientemente, claro, en robótica militar, drones. Es un debate ético que sigue ahí, sobre el papel de la investigación en una universidad como esta. Dando un salto a una era más reciente, el MIT también ha sido un epicentro de la revolución digital. Totalmente. Indiscutiblemente. Piensa en el Project Mac o el AI Lab. Fueron la cuna de la inteligencia artificial, de la computación multiusuario. Incluso el Tech Model Railroad Club, un club de maquetas de trenes, que suena curioso, pero de ahí surgió parte de la cultura hacker original, y juegos míticos como Space War. Increíble. Y ves si taldo de cultivo salieron iniciativas que cambiaron el mundo. El proyecto GNU de Richard Stallman impulsando el software libre, el MIT Media Lab de Negroponte y Wisner explorando esa frontera entre tecnología y creatividad, la creación del World Wide Web Consortium o el W3C que dirige Tim Berners-Lee para estandarizar la web que usamos todos. Y claro, proyectos como OpenCourseware o edX. El OpenCourseware fue realmente pionero, ¿eh? Eso de publicar gratis online los materiales de casi todas sus asignaturas. Fue una declaración de intenciones muy potente. Aplicar la filosofía del open source, del acceso abierto a la educación superior, tuvo un impacto global tremendo. Democratizó el acceso a un conocimiento de élite de una forma que no se había visto antes. Inspiró a muchísimas otras universidades. Es una faceta del MIT muy orientada, digamos, al bien común global, que va más allá de la investigación puntera o de crear empresas. Sí, es bastante particular. Son unas 166 acres más o menos, en Cambridge, pegado al río Charles. Hay una división bastante clara. La zona este es más académica y la oeste más residencial, con las residencias de estudiantes. Y lo de los pasillos y túneles es verdad, ¿no? Totalmente. Es una de las cosas más características. Los edificios están numerados, aunque no siempre con una lógica aplastante, y están conectados por pasillos interiores. El más famoso es el Infinite Corridor, que es larguísimo, y también hay túneles. Viene de perlas para el invierno de Boston, créeme. Y arquitectónicamente es una mezcla, ¿verdad? Desde edificios clásicos hasta cosas supermodernas. Sí, es muy ecléctico.
Tienes los edificios neoclásicos originales de Bosworth, luego joyas como la Baker House de Alvar Aalto o la capilla y el auditorio Cressy de Eero Saarinen, que son icónicos. Y más recientemente, pues ejemplos de lo que llaman Star Architecture, como el Stata Center de Frank Gehry, que es, bueno, muy Gehry, o la residencia Simmons Hall de Stephen Hall. Es un campus que ha ido creciendo, cambiando, reflejando distintas épocas. Incluso tienen su propia unidad de medida no oficial, el SMUT, para medir el puente de Harvard. Es verdad. Y en cuanto a instalaciones, herramientas de trabajo, no se quedan cortos. ¿Qué va? Tienen desde un reactor nuclear propio en el campus, que es uno de los más potentes en universidades de EEU, hasta la nueva instalación MIT Nano, para investigar a escala nanométrica, que costó una barbaridad. Y luego, pues túneles de viento, tanques para probar diseños de barcos. Es un sitio pensado para hacer cosas, para construir, para experimentar, el manus del lema. ¿Y cómo se organiza toda esta maquinaria? ¿Quién manda ahí? Pues es una corporación privada, no es estatal. La gobierna la MIT Corporation, que es su junta directiva. Se estructura en 5 escuelas: ciencia, ingeniería, arquitectura y planificación, gestión, la Sloan, y humanidades, artes y ciencias sociales. Y más recientemente han añadido un colegio, el Schwarzman College of Computing, muy enfocado en inteligencia artificial. Curioso que no tengan facultad de Derecho o de Medicina propia. No, pero tienen un programa conjunto muy importante con Harvard en Ciencias y Tecnología de la Salud, el HST, y su dotación financiera, el endowment, es gigantisca, de las mayores del mundo. La gestiona una entidad propia, MITco, y además son grandes propietarios inmobiliarios en Cambridge, lo que también les da ingresos. Hablemos de la vida académica. Entrar ahí en grado tiene que ser una odisea. Pues sí, es extremadamente selectivo. La tasa de admisión está en torno al 4%, bajísima. Pero aplican una política NEET blind, o sea que te admiten o no sin mirar si puedes pagar. Y si entras y demuestras que necesitas ayuda financiera, se comprometen a cubrírtela. Eso está muy bien. Sí, el título de grado que dan es el SBS, Bachelor of Science. Y todos los estudiantes, da igual lo que estudien, tienen que pasar por los requisitos generales del instituto, los HERS. Es un núcleo común muy duro de ciencias básicas, mates, y también de HAS, humanidades, etc., comunicación, e incluso una prueba de natación y créditos de educación física. Lo de la natación es mítico. ¿Y cómo sobreviven los estudiantes a esa presión? He oído muchas veces la expresión esa de beber de una manguera de incendios. Es que es así tal cual. La carga de trabajo es legendaria. Para ayudar un poco con la transición, sobre todo al principio, el primer semestre o a veces el primer año entero, funciona con un sistema de notas peculiar, Pass No Record. ¿Cómo funciona eso? Pues si apruebas una asignatura, en tu expediente pone Pass. Y si la suspendes, simplemente no aparece. No te penaliza en el expediente. La idea es reducir la presión inicial, que puedan explorar asignaturas sin miedo a cargarse la media nada más llegar. Entiendo, una forma de amortiguar el golpe inicial. Exacto. Y otra pieza clave para sobrevivir y aprender es el UROP, el Programa de Oportunidades de Investigación para Estudiantes de Grado. Les permite meterse en proyectos de investigación reales, con profesores, desde muy pronto. Es la parte de mano del lema, llevada a la práctica desde el principio. Aunque imagino que esa intensidad también tendrá sus críticas, ¿no? Que no todo sea positivo. Claro, no es oro todo lo que reluce. Ya en los años 70, un libro llamado The Hidden Curriculum, de Benson Snyder, analizaba cómo esa presión tan bestia podía llevar a los estudiantes a centrarse más en jugar al sistema, en averiguar qué quería el profesor para sacar la nota, que en aprender de verdad, en profundizar. Es un debate clásico en las universidades de élite, ese equilibrio entre el rigor máximo y el bienestar del estudiante. Un debate que sigue muy vivo. Y a nivel de posgrado, másters y doctorados. Pues ofrecen los títulos habituales: Masters, MS, doctorados, PhD o DSc, y el MBA de la Sloan School, que es muy prestigioso. Tienen muchos programas interdisciplinares, como el MD-PhD que hacen con Harvard, o uno de oceanografía conjunto con el Woods Hole Oceanographic Institution, el WOI. La admisión también es súper competitiva, claro, y la gestiona cada departamento. Lo bueno es que la gran mayoría de los estudiantes de doctorado reciben financiación completa, ya sea con becas o trabajando como ayudantes de investigación, RA, o de docencia, TE. Con todo esto, no me extraña que los rankings los pongan siempre por las nubes, sobre todo en ingeniería y ciencias de la computación. Es que es así.
Son consistentemente el número 1 o 2 del mundo en ingeniería en casi todos los rankings importantes. Y están en el top 5 mundial en muchísimas otras áreas: informática, ciencias naturales, economía, lingüística, arquitectura, negocios. Es una superbrand académica a nivel global, sin duda. Y esa excelencia académica se traduce también en un ecosistema de innovación brutal, ¿verdad? El emprendimiento parece que va en el ADN de la casa. Totalmente. Hay una cultura de montar cosas, de crear empresas, muy, muy fuerte. Y no es de ahora, viene de lejos. Han tenido colaboraciones históricas con la industria y con el gobierno. Por ejemplo, la American Research and Development Corporation, ARDC, que mucha gente considera la primera firma de capital riesgo como tal, tuvo vínculos muy tempranos con el MIT. O el programa de enlace industrial, LIP, que básicamente conecta empresas con la investigación que se hace en el MIT. HST, el Broad Institute, colaboran con el Draper Lab, con el Whitehead Institute, con el WHOE, tienen programas internacionales como MISTIC que mandan estudiantes por todo el mundo. Es un tejido de interacción muy, muy denso. Y de ese tejido han salido innovaciones que nos han cambiado la vida. Es que es difícil hasta elegir ejemplos. La lista es casi infinita. A ver, podemos mencionar cosas como el desarrollo del radar en el RadLab, que fue clave en la Segunda Guerra Mundial, o la memoria de núcleo magnético que permitió las primeras computadoras comerciales, la teoría de la información de Claude Shannon, que es la base de toda la era digital, la criptografía RSA, sin la cual no podríamos comprar online de forma segura. La tinta electrónica de los libros electrónicos. También. O contribuciones fundamentales al proyecto Genoma Humano o al descubrimiento de los oncogenes, que son clave en el cáncer. Y, por supuesto, toda esa cultura hacker y de software libre, que nació en sitios como el iLab, con cosas como Emacs o Lisp. La lista sigue y sigue. El impacto económico de todo eso tiene que ser astronómico. Hay un estudio muy famoso que calculó que las empresas activas, fundadas por exalumnos del MIT, si las juntas todas, generarían unos ingresos anuales comparables al PIB de un país como Rusia o Canadá. Una barbaridad. ¡Qué fuerte! Piensa en empresas como Intel, Hewlett-Packard, aunque Hewlett estudió allí antes de ir a Stanford con Hewlett, Bose, Dropbox, Raytheon, Qualcomm, Texas Instruments. Muchas de las grandes tecnológicas y de otros sectores tienen raíces en el MIT. La capacidad de convertir ideas de laboratorio en empresas de impacto global es realmente asombrosa. Convive una cultura estudiantil con unas tradiciones muy peculiares, digamos. Sí, es una mezcla muy curiosa. Por un lado, hay una meritocracia muy fuerte. Allí no dan títulos honoríficos, no hay becas deportivas, como en otras universidades americanas, ni siquiera distinciones tipo cum laude en la graduación. El símbolo de pertenencia por excelencia es el anillo de clase, el famoso Brass Rat, con el castor y el perfil de Boston grabado. El castor, el ingeniero de la naturaleza. Exacto. Y por otro lado, está la famosísima tradición de los hacks, que no son hackeos informáticos en el sentido de robar datos, son bromas muy elaboradas, a menudo con mucha ingeniería detrás. Como poner un coche de policía en la gran cúpula del MIT. Ese es un clásico. O reconstruir el avión de los hermanos Wright allí mismo. O el famoso robo del cañón de Caltech, que es su gran rival en la costa oeste. Se lo llevaron de California a Massachusetts. Esos hacks parecen casi una válvula de escape creativa, ¿no? Ante tanta presión. Yo creo que sí. Son una manifestación del ingenio, de la creatividad técnica, y también de un cierto espíritu un poco gamberro, irreverente. Y la rivalidad con Caltech, que se expresa mucho a través de estos piques y bromas a miles de kilómetros de distancia, forma parte de esa cultura de excelencia competitiva, pero también con un punto lúdico. Y aparte de los hacks, hay mucha vida estudiantil. Muchísima, más de 500 grupos estudiantiles. Tienen un periódico muy influyente de tech, una radio, un club de ciencia ficción muy antiguo. Y luego está el IAP, el periodo de actividades independientes, en enero. Es un mes entero sin clases normales, donde se hacen miles de cursos y actividades de todo tipo. Concursos de robots, talleres de cocina, la complejísima Mystery Hunt, que es una búsqueda del tesoro intelectual demencial. Hay de todo. Y también hay bastante vida de fraternidades y sororidades, la vida griega. Y claro, por esas aulas, por esos laboratorios, han pasado figuras que han marcado la historia reciente en todos los campos. Las cifras apabullan, la verdad. La fuente habla de más de 100 premios Nobel afiliados de alguna manera. Decenas de premios Turing, que son como el Nobel de la informática. Medallas Fields en matemáticas, casi 60 medallas nacionales de ciencia, astronautas como Buzz Aldrin. Líderes mundiales. Kofi Annan, Maya Draghi, economistas como Ben Bernanke, científicos como Richard Feynman, lingüistas como Noam Chomsky.
Emprendedores como Robert Noyce, el cofundador de Intel, o Salman Khan, el creador de Khan Academy. Es imposible nombrarlos a todos. Y es importante mencionar también a Ellen Swallow Richards, la primera mujer que estudió y dio clase allí, una pionera en un mundo muy masculino. Y también el informe aquel de 1999, que fue muy sonado, sobre cómo se trataba a las profesoras senior y que impulsó cambios importantes en la institución. Y esa tradición de debate interno, de activismo, parece que sigue viva. La fuente menciona protestas más recientes. Sí, el artículo de Wikipedia recoge que, en línea con esa historia de activismo estudiantil que ya vimos con Vietnam o el apartheid, hubo protestas importantes en abril de 2024. Estaban relacionadas con la guerra en Gaza y había demandas sobre los vínculos que tiene el MIT con entidades del Ministerio de Defensa israelí. Esto simplemente nos muestra que el debate sobre el papel social y ético de la universidad, de su investigación, es algo constante en el campus, no una cosa del pasado. La verdad es que ha sido un recorrido intenso. Hemos visto al MIT nacer con esa idea clara de juntar la mente y la mano, evolucionar enfrentándose a retos enormes, a oportunidades gigantescas, convertirse en un motor mundial de investigación, de innovación, y a la vez desarrollar una cultura muy propia, que mezcla un rigor casi extremo con una creatividad a veces muy reverente. Sí, y yo creo que entender esta trayectoria nos ayuda a entender mucho más que al MIT. Nos ayuda a entender cómo ha evolucionado la educación científica y tecnológica en general. Esas relaciones tan complejas entre la universidad, la industria, el gobierno y, al final, las fuerzas que mueven gran parte del cambio tecnológico que estamos viviendo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Quizás con que el MIT es mucho más que un conjunto de edificios impresionantes o un número uno en los rankings. Es un ecosistema muy complejo, a veces con sus contradicciones, pero con una capacidad demostrada a lo largo de su historia para anticipar y, en muchos casos, dar forma al futuro. Totalmente. Y eso nos deja con una reflexión final, mirando precisamente a ese futuro. Ahora que el MIT está invirtiendo una cantidad ingente de dinero y esfuerzo en inteligencia artificial con el nuevo Schwarzman College of Computing, con alianzas como la del MIT IBM Watson AI Lab, la gran pregunta es, ¿cómo va a equilibrar una institución con esta historia, con este poder, la promesa inmensa de estas tecnologías tan disruptivas, con sus riesgos éticos y sociales, que también son enormes? ¿Cómo va a mantener vivo ese espíritu original de mente y mano al servicio de la sociedad y no solo al servicio de la vanguardia tecnológica pura y dura, en este siglo XXI tan complejo que nos toca vivir? Una pregunta fundamental, desde luego, para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del MIT. Hasta la próxima.